Hola, a continuación vamos a hablar un poco sobre el asma y las recomendaciones que debemos tener en cuenta si llegáramos a padecer esta enfermedad. ¿Qué es el asma? Es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, caracterizada por episodios de dificultad respiratoria, silbidos o pitos en el pecho y tos. Existe un aumento de la reactividad bronquial de las vías aéreas frente a estímulos específicos como alergenos o inespecíficos como el ejercicio, que se manifiesta por una obstrucción al flujo aéreo. ¿Qué sucede en el asma? Cuando tenemos asma hay una contracción de los músculos que envuelven los bronquios y una inflamación que ocasiona un engrosamiento de la pared interior de los bronquios y una producción mucho más abundante de moco. Todo esto provoca un estrechamiento de los bronquios y una obstrucción que no permite que el aire entre y salga de los pulmones con facilidad. ¿Por qué aparece el asma? Se puede manifestar por diferentes factores, sin embargo, la predisposición genética es el factor que más influye en la aparición del asma. La predisposición genética tiene en cuenta cuando hay riesgo de tener una manifestación alérgica debido a factores hereditarios. Además de la genética, existen otros factores que influyen en la aparición del asma, por ejemplo, infecciones respiratorias, exposición al humo del tabaco, contaminación, factores emocionales y reflujo gastroesofágico. ¿A qué edad se puede manifestar el asma? El asma puede aparecer a cualquier edad, sin embargo, la mayoría de las personas presentan síntomas antes de cumplir 10 años. La presentación de estos síntomas está directamente relacionada con los factores ambientales que presenta el entorno de la persona. ¿Se puede curar el asma? Debido a sus características genéticas, el asma no tiene cura, aunque se puede vivir una vida totalmente normal si se controla de la manera adecuada por el personal de salud y el paciente. ¿Qué desencadena una crisis asmática? Una crisis asmática puede desencadenarse por la acción de diferentes factores o estímulos. Estos se pueden dividir en dos tipos, específicos y no específicos. Los factores específicos son aquellos que solo afectan a personas predispuestas a sufrir sus efectos. A continuación vamos a nombrar ejemplos de factores específicos. Alergias respiratorias. Son reacciones anormales del cuerpo a sustancias, alergenos, a las cuales las personas se han hecho vulnerables o se han sensibilizado. Entre los alérgenos más comunes tenemos alérgenos de exterior como polen y hongos. Las recomendaciones en este caso son que cuando las concentraciones de polen sean altas y en los días soleados y con viento hay que limitar las actividades al aire libre. Se deben mantener las ventanas cerradas y mantener el césped corto, no más de 5 centímetros de alto, para reducir al mínimo la floración, asegurando que el jardín esté libre de malezas. Alérgenos de interior como el polvo. Las recomendaciones en este caso son mantener los armarios limpios y con las puertas cerradas, evitar las cortinas pesadas y difíciles de lavar, quitar las alfombras, reducir al mínimo las estanterías, evitar mantas de lana y almohadas de plumas, reducir los peluches y muñecos al mínimo y lavarlos constantemente, limpiar el polvo con un paño húmedo y usando una mascarilla. Limpiar el filtro de aire acondicionado constantemente. Ácaros. Las recomendaciones en este caso son usar fundas especiales antiácaros para colchones, almohadas y cobertores. Estas deberán ser lavadas cada 2 semanas a una temperatura de 40 grados. Lavar la ropa de cama en agua caliente al menos 2 veces al mes. Airear el colchón cada 2 o 3 meses. Mantener el grado de humedad en la habitación por debajo del 40%. El grado de humedad puede medirse mediante un higómetro colocado en la habitación. Epitelio de animales. Lo que realmente desencadena la alergia no es el pelo del animal, sino una proteína que se encuentra en la caspa del animal doméstico y la saliva. Las recomendaciones en esta situación serían: si es posible, regalar el animal y evitar visitar familiares y amigos que tengan mascotas. Como mínimo, mantener las mascotas fuera de la cama y de la alcoba. Cuando sea posible, retirar las alfombras y cobertores de tela de los muebles.
Moho. Las recomendaciones en este caso son mantener una limpieza especial en áreas como el baño, armarios, lencerías, sótanos, cocinas y plantas de interior. Evitar dormir en sótanos. Conseguir que la casa esté bien ventilada. Mantener la humedad interior a menos del 50%. Suprimir las plantas de interior en el dormitorio y reducir al mínimo las plantas en el resto de la casa. Medicamentos. Algunos medicamentos como betabloqueadores o antiinflamatorios no esteroideos pueden desencadenar crisis en algunos asmáticos. Alimentos. Especialmente los huevos, la leche, la soya, el maíz, el marisco, los frutos secos pueden provocar el asma, especialmente en niños, aunque es una causa poco frecuente. Los factores no específicos son aquellos que pueden afectar a cualquier persona asmática. A continuación nombraremos algunos factores no específicos. Olores intensos de productos industriales como perfumes y aerosoles. En este caso las recomendaciones son evitar la inhalación del humo de estos productos, usar productos solo en áreas ventiladas, evitar los perfumes y productos perfumados como el talco y las velas. En general, evitar el uso de todos los productos en aerosol. Contaminantes del aire como humo de tabaco, humo de fogones de leña y productos de limpieza domésticos. En este caso las recomendaciones son no permitir que nadie fume dentro de la casa, no usar fogones de leña, reducir los olores fuertes al cocinar usando un extractor y abriendo las ventanas, no permanecer en el hogar, la escuela o el lugar de trabajo mientras se realizan tareas con pinturas o productos químicos. Actividad física. Es uno de los factores más comunes de los síntomas de asma, ya que en algunas personas causa la broncoconstricción. Factores climáticos. Las recomendaciones para este caso son evitar cambios bruscos de temperatura, respirar a través de la nariz para ayudar a calentar el aire antes de que llegue a los pulmones, cubrir la nariz con un pasamontañas durante climas fríos para mantener la respiración cálida y húmeda. Emociones. Las reacciones emocionales fuertes como reír o llorar pueden provocar síntomas, especialmente si el asma no está controlada. ¿Cuáles son los principales síntomas del asma? Los principales síntomas del asma son sibilancias, tos, respiración entrecortada y opresión en el pecho. ¿Cuándo se considera que la crisis es grave? Se considera una crisis de asma grave si no existe mejoría a pesar de la inhalación repetida del broncodilatador. La dificultad respiratoria impide la menor actividad, se presentan dificultades para hablar y no es posible estar acostado. ¿Cómo se diagnostica el asma? Inicialmente se realiza un diagnóstico clínico basado en la historia del paciente, síntomas, características de la crisis, desencadenantes, evolución, entre otros, realizado a partir de un interrogatorio general para poder diferenciar el asma de otras enfermedades respiratorias que pueden presentarse con síntomas similares. Además, se puede realizar una espirometría basal y con broncodilatador, con el objetivo de demostrar que la obstrucción de las vías aéreas es reversible, característica determinante del asma. Cuando el diagnóstico de asma no es claro, se realiza una prueba de provocación inespecífica con el fin de desencadenar los síntomas y así poder analizarlos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento consiste en evitar los factores desencadenantes, utilizar los medicamentos que determine el médico y realizar cambios en el estilo de vida. Generalmente son usados fármacos en aerosol, por lo tanto es importante tener en cuenta que su aplicación es más efectiva cuando se usa una cámara de inhalación, que es un reservorio de plástico que se intercala entre el aerosol dosificador y la boca y le permite la inhalación del medicamento sin la participación activa del paciente. Es muy importante pedir al personal de salud que enseñe al paciente a usar el medicamento mediante una demostración y revise luego la manera en que el paciente lo usa para así poder corregir las fallas que pueda haber en el proceso y garantizar que se aproveche al máximo el fármaco. ¿Cómo mantener el asma bajo control?
Se deben conocer las señales de aviso, las cuales nos pueden indicar que el asma está empeorando y nos permitirán acudir al servicio médico oportunamente. Las señales de asma que indican la obstrucción de las vías respiratorias son tos, especialmente por la noche, silbido en el pecho al respirar, sensación de opresión en el pecho, respiración agitada, pérdida de energía y falta de aire. Las señales que nos indican que la crisis es severa son problemas al hablar, caminar o pensar, hombros encorvados, movimientos en el cuello y en las costillas cuando respira y coloración gris azulada alrededor de la boca. También podemos usar un medidor de pico flujo, que es un pequeño aparato que sirve para medir el soplo. El medidor expresa la obstrucción bronquial por medio de la disminución del flujo y funciona de la siguiente manera. Después de una inspiración profunda es necesario soplar a fondo un pequeño tubo. Un cursor se desplaza y se detiene al nivel correspondiente a la medida del paciente. El resultado viene dado en litros por minuto. Esta medida es función de la edad y de la talla, y existen tablas donde vienen reflejados los valores normales. En el asma severa está indicado su uso diario, ya que usan colores verde, amarillo y rojo para dividir los números en 3 zonas. La zona roja significa peligro y se debe acudir al servicio médico inmediatamente. La zona amarilla significa alerta o precaución y la zona verde indica que todo está bien. Es importante elaborar un plan de acción con el médico, en el cual se establezcan las medidas que se deben tomar por el paciente en caso de deterioro de su asma. Los puntos importantes a incluir en el plan de acción son: ¿qué hacer cuando hay señales de aviso? ¿Qué hacer si se tienen síntomas de asma? ¿Qué hacer si los números en el medidor de flujo máximo son bajos? ¿Cuándo tomar medicamentos de acción rápida? ¿Cuándo tomar medicamentos de control a largo plazo? ¿Cuándo llamar al médico? ¿Y cuándo ir al hospital?